Gloria al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Mateo 24, versículo 14. Aquí el Señor tiene una palabra muy importante para nosotros en este día. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Queremos hablar acerca de la importancia de este evangelio. Primeramente, la palabra evangelio sabemos que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y principalmente cuando hablamos pues de las cosas de Dios, tiene que ver con el Salvador, tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con el Redentor, en este caso del Señor Jesucristo. El evangelio es algo que ya Dios tenía preparado de antemano antes de la creación del mundo. Y podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15, si puede ir usted por favor al primer libro de la Biblia, Génesis 3, en el versículo 15, dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí hablaba Dios a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, ahí podemos encontrar que se refería o que estaba hablando del diablo, no de una serpiente, de un animalito, sino que podemos ver que le llamó serpiente a Satanás. Y sabemos también que Satanás o el diablo no se llama Satanás ni diablo, tiene un nombre que Dios le dio. Este nombre, Satanás o diablo, es un nombre que ya el escritor del Evangelio le pone, ¿cierto? O sea, son, vamos a decir, sinónimos o tal vez un sobrenombre, como alguien que se llama Juan, pero como le gustan los vicios, las drogas o algo, y le van a poner otro nombre ahí, Coleto, no sé qué. Entonces, el asunto de Satanás es que los nombres como diablo, como Satanás o como serpiente ya son nombres que se ponen según sus acciones, según la vida que la persona lleva. Como la mujer que vende su cuerpo le llama prostituta, pero ese no es su nombre. O el hombre que practica ciertas cosas le ponen un nombre sobre el nombre que ya tiene. Entonces, cuando hablamos del diablo, de Satanás, de la serpiente, son sobrenombres según sus acciones. Entonces dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, y prendió al dragón. Mira, ahora ya se le llama dragón. Más adelante, al principio se le llamó serpiente, después se le llamó diablo, después se le llamó Satanás. Jesús también le llamó el Dios de las tinieblas o el príncipe de las tinieblas. O sea, tiene varios sobrenombres o sinónimos. Dice entonces el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, no vamos a entrar ahí en eso de los 1000 años, sino que estoy tratando de enfocar lo que la Biblia realmente trata de decir. Porque si leemos un versículo y creemos que lo que viene a nuestra mente podemos estar diciendo algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que navegar en toda la Biblia para poder entender de quién hablaba el Señor en Génesis 3. ¿Y estaba hablando de quién? De Satanás. ¿Sí? Allá hay muchos símbolos también en esa discusión que Dios lanzó sobre Satanás. Entonces, dije que el Evangelio era algo que ya Dios tenía guardado
desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué Dios ya lo tenía guardado? Por razón de que Dios creó a un hombre con libertad, que también le llamamos el libre albedrío. El libre albedrío lo dio Dios al hombre. Y en esa libertad, en ese libre albedrío, el hombre puede tomar el camino ancho o el camino angosto. Dios le dice al pueblo de Israel, tienes el camino de la vida y tienes el camino de la muerte, pero yo te aconsejo que tomes el camino de la vida. Y más adelante en el Nuevo Testamento Jesús dice que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Y dice el Señor, pero el angosto es el camino que lleva a vida eterna, más el ancho lleva a perdición. Ahora, Dios no está obligando, Dios no está exigiendo, Dios no pone un ejército a nuestro alrededor que nos obligue a tomar el camino angosto. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no nos obliga a hacer el bien? Porque nos ha dado libre albedrío. Si Dios no nos hubiese dado el libre albedrío, ahí sí nos obligaría a hacer el bien. Digo esto porque a veces nosotros no le damos ese libre albedrío a los demás, a nuestra familia. A veces en nuestra casa nos volvemos dictadores y queremos someter a todo el mundo, hasta a la pareja la queremos someter. Y eso es imposible porque el ser humano se ha creado, o Dios lo creó, con la capacidad de vivir dentro de un libre albedrío. Ahora, cuando nos preguntamos por qué Dios dio al hombre ese libre albedrío, es porque Dios le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio razonamiento, entendimiento, sentimientos, emociones, lo capacitó de todo. Le dio todo lo que el hombre necesita para poder ser exitoso en la vida. Pero el hombre tomó el camino ancho, el camino de la muerte, el camino de la perdición, y dejó el camino que Dios le había trazado para que viviese bien. Dios le dio un Edén, todo para que el hombre viva bien, pero el hombre tomó el camino que no debía. Entonces Dios tenía guardado ¿qué? El Evangelio. Tenía guardado este proyecto, podríamos decir el proyecto B, porque el proyecto A, por si fallaba, por si algo sucedía, no puedo usar el término fallar, sino más bien por si el hombre tomaba la mala decisión de dejar el camino angosto. Dios le da libre albedrío, le da inteligencia, le da sabiduría, le da sentimiento, le da emociones, le da todo, lo capacita con todo. Antes de soltarlo, lo prepara, ¿cierto? Antes de ponerle la carga que tenía que ponerle, lo prepara. Y ya cuando el hombre estaba listo, entonces Dios lo suelta. Y le dice antes de soltarlo, mira, este es el camino angosto y este es el ancho. No vayas a tomar el camino ancho. Ahora, alguien de pronto se pregunta, ¿pero por qué Dios hizo el camino ancho? Nomás hubiese hecho el camino angosto y así nos evitaban los problemas. ¿Y entonces de qué serviría el libre albedrío? ¿De qué servirían todas las capacidades que Dios le dio al hombre? Porque lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Y al hacerlo a la imagen y semejanza de Dios, Dios también tiene libre albedrío. O sea, Dios si quiere hace lo malo, o si quiere hace lo bueno. Pero ¿por qué Dios hace lo bueno y no lo malo? Porque Dios sabe que haciendo lo malo, Él dejaría de ser Dios. Haciendo lo malo, Él dejaría de existir. Él es eterno y vive para siempre porque hace el bien. Y Él nos dice a nosotros, si tú quieres vivir para siempre, solo haz el bien. Ejemplo soy yo para ustedes, de que yo soy eterno justamente porque hago el bien. ¿Y por qué el diablo no es eterno? Porque el diablo un día morirá. Porque Apocalipsis lo dice claramente, un día el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, porque Satanás hace lo malo. Y todos aquellos que hagan lo malo, que sigan el camino ancho, terminarán ahí. Su final será el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20. Mire su Biblia o anótelo, porque muchas veces me dicen, pero usted dice esto y el otro, pero no nos muestra dónde dice lo que usted está diciendo. Entonces, Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo.
ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, del cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí ven? Porque si nosotros tenemos libre albedrío, eso está para que decidamos. Si Dios nos dio inteligencia. Ahora, alguien me pregunta, ¿los niños van a ese lugar? Los niños no tienen la capacidad que tiene un adulto. Los niños no tienen el conocimiento que tiene un adulto. Los niños no pueden razonar como razona un adulto. Hay una gran diferencia entre niños o bebés de pecho, niños pequeños. Porque ya hay niños más grandes, que a veces les decimos niños, pero ya son adolescentes, ya tienen uso de razonamiento. Y bueno, ese es otro tema. Algo importante también que podemos ver aquí es que dice que la tierra y el cielo huyeron y no se encontró lugar para ellos. En otras palabras, podríamos decir que el cielo y la tierra desapareció, porque no se encontró lugar para ellos. Pero la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo paraíso, un nuevo Edén. Por otra razón, también creo que el cielo y la tierra no será nuestro hogar, este hogar que está aquí, porque este hogar está en maldición. Maldita será la tierra por tu causa, le dice el Señor a Adán. Entonces esa es otra razón. Otra razón también es donde Pedro dice, y esto se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3. Hoy voy a manejar, creo, bastante la Biblia. Ustedes anoten, si no pueden encontrar rápido los pasajes. ¿Sí? 2 de Pedro capítulo 3 dice la palabra del Señor, del versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de esto que estoy compartiendo con ustedes hoy. Eso es el Evangelio. ¿Y cuándo es que nosotros empezamos a entender esto? Cuando Jesús vino. Cuando Jesús nos trae el Evangelio. Porque antes de Jesús todo estaba oculto. Si usted lee el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que ahí el Evangelio no se muestra abiertamente como se muestra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos entender claramente a Dios, podemos entender, o sea, Jesús viene y nos derriba la venda de los ojos. Jesús viene y nos muestra todo lo que estaba oculto, como que, imagínense usted un lugar como, vamos a decir, como una gran mansión que está cerrada, una mansión que está cerrada, que nadie se ha entrado nunca a ese lugar. Y viene alguien con la llave y abre la puerta de la mansión para que todo aquel que quiera entrar entre y pueda ver todo lo que está dentro de ella. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos tenía preparado algo que tiene que ver con la vida eterna, con una vida nueva, con una restauración, milagros, prodigios, señales, sanidades, transformación del hombre. Los locos son sanados y ahora son cuerdos, los ciegos pueden ver, los paralíticos pueden caminar, los muertos resucitar. Todo eso que se ve es cuando Jesús viene y abre la puerta del reino de los cielos y nos permite ver lo que hay dentro del reino de los cielos a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo.
Y eso es el Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio entonces? Porque si miramos el Antiguo Testamento, si miramos la Biblia desde el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que Dios hizo con los hombres en el pasado. Cómo Dios levanta a un hombre como Adán que no supo valorar todo lo que Dios le había dado. Como Caín, también que era el primogénito, o sea, el que iba a reinar después de Adán. Porque a pesar de que Dios castiga a Adán por su pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Adán iba a morir. El que iba a tomar la corona era Caín, por ser el hijo primogénito. O sea, el mundo tendría un solo rey. El primer rey Adán, el segundo rey Caín. El tercer rey, pues el primogénito de Caín. Siempre el primer hijo tomaba el lugar. Pero ni Adán supo guardar su corona, su trono, ni Caín supo guardar el suyo. Y después todos los hombres detrás de ellos tampoco lo hicieron. Y llega el momento que Dios encuentra a un hombre como Noé. Y Noé sí se mantuvo firme, un hombre de fe. Pero pasado el tiempo también Noé pierde su corona, muere. Debería tomarla una de sus hijos. Pero al final quien viene a tomar la corona es Abraham, que creo que es bisnieto de Noé. Él es el que toma la corona. Y Abraham sí supo mantener esa corona. La corona que era de Adán. Debería pasar a Caín. Después al hijo de Caín. Y así sucesivamente. Pero esa línea se pierde. Se pierde la línea. Y aparece la línea, si usted lo ve en la genealogía de Jesucristo, porque el que al final tome esa corona que era de Adán, la toma al final Jesús. Usted ve que va de Abraham caminando, ¿cierto? Después de Abraham vemos que aparece ¿quién? David, que retuvo su corona, y después de él viene Salomón, pero otra vez se pierde la línea de la corona, hasta que aparece Jesucristo y la toma, y Dios le da a Jesucristo esa corona. Mire, cómo la corona siempre se mantuvo, Dios mantuvo esa corona, pero ¿qué pasa? Que muchos no la valoraron esa corona. ¿Y qué quiero, o a dónde quiero llegar con esta parte? ¿Estamos valorando nuestra corona? ¿O la hemos menospreciado como lo hizo Caín, como lo hizo Adán? Porque si yo tomo el camino ancho, estoy menospreciando esa corona. Ahora, ¿qué dice el Señor en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10? Mire lo que dice Apocalipsis 5:10. Somos llamados para reinar. Los que tomamos el camino angosto, tenemos el derecho de recibir la corona que Adán menospreció, que Caín menospreció y que muchos otros menospreciaron. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero recuerde que hay una tierra nueva y un cielo nuevo en Apocalipsis 21. Entonces, mire lo que pasa con el Evangelio. ¿Qué nos está enseñando el Evangelio esta mañana? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasó desde el comienzo? Porque estamos navegando ahora mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y quién es realmente aquí el personaje más importante de todo esto? Jesucristo. Es Jesucristo. Hay un antes y un después en la historia. Y con mucha razón ese antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo el hombre estaba bajo la maldición adánica. Porque Adán, el rey Adán, con su corona, con su trono, se entregó al camino ancho, y obviamente que llevó a todo el pueblo con él. Imagínense un rey, ¿cierto?, que gobierna una nación, y ese rey maneja sus leyes personales y manda al pueblo que haga lo que quiera. Mire, Sodoma y Gomorra tenía un rey, y ese rey, según sus leyes, le permitía al pueblo vivir como el pueblo se le diera la gana. Porque, pues, a él le gustaba eso, ese paganismo que vivía Sodoma y Gomorra, esa
vida sexual sin control alguno, ¿cierto? Hombres con mujeres, o mujeres con mujeres, hombres con hombres, aún con animales, orgías, o sea, un total desorden era Sodoma y Gomorra. Placer, fiestas, trago, droga, sexo, o sea, un desenfreno total era Sodoma y Gomorra. Y el rey, que estaba ahí para poner orden, no lo puso, sino también él era parte de todas esas cosas. Adán actuó de una forma similar a este rey de Sodoma y Gomorra, porque Adán decide hacer todo lo malo, como el rey de Sodoma y Gomorra decide hacer todo lo malo. Entonces, de Adán hasta Cristo, el mundo era un Sodoma y Gomorra, por decirlo de alguna manera. Y obviamente que había castigo, así como Dios envió fuego a Sodoma y Gomorra y lo destruyó, así también toda la humanidad iba al lago de fuego y azufre. Toda la humanidad iba a eso. Antes de Cristo no había esperanza, sino que un día Dios enviaría castigo y destruiría a toda la humanidad, según lo que se puede ver, porque no había esperanza hasta ahí. Pero cuando Jesús aparece, entonces Él viene, toma la corona, escuche bien lo que le estoy diciendo, toma la corona de Adán. ¿Y qué hace Jesús? No sigue por el camino por donde Adán llevaba al pueblo. Jesús invita al pueblo a tomar el camino angosto. Jesús pudo haber tomado la corona y seguir el camino de Adán, pero Jesús no vino a tomar la corona para seguir el camino de Adán, sino para tomar el camino angosto. Fue el primero y empezó a invitar a otros, empezó a enseñarles a otros el camino angosto, a mostrarles a otros el camino angosto, porque pues todo el mundo conocía el camino ancho: odio, rencor, envidia, celos, codicia, avaricia, asesinatos, muertes, drogas y todo tipo de libertinaje en el cual el hombre vivía. Jesús encuentra que todo el mundo vivía en un Sodoma y Gomorra, todo el mundo, no había uno solo que hiciera el bien, dice la palabra. Y Jesús viene en medio de todo eso, y empieza Jesús a trabajar en el corazón del hombre, y sale por las calles Jesucristo predicando el Evangelio. ¿Y qué hace Jesús? Obviamente, como él estaba por el camino angosto, Dios estaba con él, lleno del Espíritu Santo, y empieza a mostrar la gloria del reino de los cielos. ¿Cómo empieza a mostrar la gloria? Pues empieza a hacer milagros, empieza a hacer señales, empieza a mostrar la grandeza del reino de los cielos, el camino angosto, y toda la grandeza y todas las bendiciones y todo lo bueno que hay en el camino angosto que el hombre no conocía, porque el hombre había nacido en el camino ancho. Toda la humanidad que Jesús encontró vivían en el camino ancho, vivían en un Sodoma y Gomorra y nunca habían salido de ahí. Mire, otro ejemplo le pongo aquí.